Muy bien, continuando con esta serie de videos, entonces vamos a comenzar a resolver ejercicios. El primer problema nos dice lo siguiente. Nos dice una aleación de bismuto y estaño que es solidificada desde el líquido, recordando que es a 10% de bismuto, utilizando el diagrama de equilibrio anexo que voy a mostrar a continuación. Ok, este es el diagrama de esta aleación de bismuto y estaño. Entonces vamos a resolver los apartados. El primero me dice la constante de partición del sistema. Muy bien. Recordando que estamos trabajando a 10% de bismuto, trazo mi línea vertical y lo primero que busco es la intersección con la línea líquidos. Bien. Ese punto 1. Recordando que la constante de partición, acorde a la teoría, se calcula o se determina dividiendo la concentración del sólido de un compuesto, en este caso vamos a trabajar con bismuto, entre la concentración del líquido de ese mismo componente, en este caso, repito, bismuto. Utilizando los conocimientos vistos en el video anterior, yo puedo determinar cuánto es esa concentración de bismuto en el sólido, utilizando la línea solidus, viendo aquí abajo, me da un valor de 4% de bismuto, y para la liquidus, aprovechando que justamente la concentración que me dan es la intersección con la línea liquidus, el valor es de 10%. Bien, hago la división entre esos dos valores y encuentro la constante. Esa constante, valga la redundancia, va a ser constante para toda esta zona de equilibrio entre el sólido y el líquido. ¿Y cómo lo comprobamos? Bueno, yo agarro otro punto, un punto 2 más abajo, ¿sí? Y determino entonces, viendo las intersecciones, primero, la intersección con la línea líquidos, me da un valor de 25% de bismuto y la solidus de 10% nuevamente. Entonces hago la división entre esos dos valores y obtengo nuevamente que la constante es 4%. Apartado B. ¿A qué temperatura cristaliza el primer sólido? En el enfriamiento. Bien, yo me voy a la temperatura más alta, donde todo el material es sólido, a 10% de bismuto, y empiezo a enfriar. Y enfrío hasta llegar a la línea líquidos. En esa línea se cristaliza el primer sólido. Si yo trazo una línea horizontal y busco esa intersección, voy a determinar que la temperatura es de 480 grados, 480 kelvins. Importante, kelvins, ¿bien? C. Temperatura en toda la interfaz sólido-líquido y muy lejos de la interfaz. Para esto voy a utilizar un ejemplo gráfico. Vamos a imaginarnos un lingote que está solidificando. El lado derecho es completamente sólido y el lado izquierdo es completamente líquido. Y la interfaz que está en el medio es donde conviven la fase sólida y la fase líquida. Yo quiero determinar cuánto es la temperatura a 10% de bismuto para ese lingote en la interfaz sólido-líquido. Me voy a mi gráfico y observo que el único punto donde casi toda la aleación ha solidificado, pudiéramos decir que el 99% de la aleación es sólida y solo un 1% es líquida, es aquí, justo en la intersección con la línea sólidos. En esa temperatura estamos hablando de unos 440 kelvins. Pero si quiero determinar cuál es la temperatura lejos de la interfaz sólida-líquida, estoy hablando de una temperatura donde esta aleación es casi 99% líquida y un 1% es sólida. Es decir, estamos hablando que es el punto donde se acaba de formar ese primer cristal sólido. Que ya sabemos cuál es esa temperatura, es la parte superior. Ya la determinamos, 480 kelvins. Voy con el siguiente apartado. Me dice, si el coeficiente de difusión de bismuto en el líquido es de 1 por 10 a la menos 9 metros cuadrados sobre segundos al cuadrado y la velocidad de avance de la interfaz sólido-líquido es de 5 por 10 a la menos 6 metros sobre segundo, calcular el ancho característico. Yo sé por la teoría que el ancho característico viene dado por la división entre el coeficiente de difusión y la velocidad de avance. Ambos valores me los dan, por ende, simplemente sustituyo y encuentro que el ancho característico para esta aleación a esta concentración con estos datos es de 2 por 10 a la menos 4 metros sobre segundo. Bien,
Entonces continuamos con los siguientes apartados en el siguiente video.